Pasamos ahora, hermanos, a la proclamación de la palabra, que introduciremos con el texto de la Lectio Divina en Jueces, en el libro de Jueces, para dar lectura alternada desde el capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 3, versículo 6. 2:6 al 3:6 de Jueces. Leo el versículo 6 del capítulo 2, dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y los sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que ordenaron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojarme delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amá. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno Oíd un son en alta esfera, número 55.
mensaje es Ruth en la genealogía del Goel. Dejo lugar al pastor. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Tome su lugar, por favor. Quisiera leer nuevamente del libro de Jueces, el versículo 10 del capítulo 2, donde dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y al último capítulo de Jueces, en el versículo 25, que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a orar. Nuestro Dios, desde aquel momento en que el pecado hizo intrusión en el paraíso, tú no abandonaste tu obra creada a tu imagen. Tú saliste al rescate de ella y prometiste un segundo Adán, simiente de la mujer, porque el primer Adán falló. El primer Adán rompió tu pacto. Y desde entonces el hombre, cada uno, hace como bien le parece. El hombre tiene hambre de autonomía. El hombre tiene hambre de independencia. No quiere saber nada de ti. Y sin embargo, le haces respirar por tu sola gracia. Como a las aves le permites su alimento. Les das abrigo, pero no te pueden reconocer. Señor, nosotros, tu pueblo, que andábamos igual, cuando a ti te agradó, abriste nuestros ojos y nuestro corazón, y tu poderoso evangelio, Señor, vino a abrir nuestros ojos para ver nuestro pecado, tu gloriosa majestad, nuestra condenación, pero también, Señor, tu bendita gracia, otorgándonos el perdón por la sola obra de tu Hijo Jesucristo. Señor, hoy recordamos que tú cumples tus promesas, que tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la venida de nuestro Mesías, Señor, es la prueba, Padre Santo, entre otras tantas, de que tus promesas se cumplen. Concédenos pues, Señor, remembrar estas promesas tuyas, armarnos también para que podamos dar testimonio de que Jesús vive, que Jesús ya vino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Ciertamente, el Adviento lo comenzamos la próxima semana. No estamos rompiendo, estamos preparando. Y como fue anunciado, vamos a usar este libro en sus 4 capítulos. Primer domingo veremos capítulo 1. Segundo domingo, capítulo 2, y así hasta llegar al 4. Pero el propósito de la exposición de esta ocasión es ponernos en contexto. ¿Cómo es que surgió? ¿Qué es el contenido general de este libro? ¿Y qué son entonces las demandas y las esperanzas para nosotros, su pueblo, que ya hemos probado las delicias de su misericordia, pero también para aquellos que aún no la conocen? Empezaremos por el nombre de Ruth, que se escribe R-U-T, no lleva H, no sé quién lo inventó, no sé de dónde salió, pero Ruth es R-U-T.
Ruth. Y a lo largo de estos 4 capítulos, solo 2 cosas vamos a ver. Cómo Ruth, la extranjera, la moabita, la que no conocía a Dios, la que no quería nada con Dios, sin embargo, la vemos bajo las alas del Señor, cuidada, protegida, guiada por Él, a pesar de que ella no lo conocía. En la segunda parte lo que vamos a ver es una Ruth, ahora ya no bajo las alas del Señor quien le guió en su providencia, sino ahora la vamos a ver bajo las alas de Boaz, el prototipo del segundo Adán. Y esto es lo que trataremos de explicar. Este pequeño libro comienza diciendo: aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Entonces nos está colocando en el contexto histórico. La fe es historia, no es mito, no es cuento. Tiene los cánones científicos de la historia. Miren, ahora nos están invitando a ver el clásico de Navidad, el cascanueces. Que vea usted a la hada madrina en los bosques de azúcar, al ratoncito, bla, bla, bla. No, hermanos, cada vez que yo oigo eso, si así se me encrispan los cabellos y las uñas se me paran así, me dan retortijones, hermanos, de veras. El libro de Ruth lo podríamos llamar como un apéndice del libro de Jueces, así como Lamentaciones es un apéndice del libro del profeta Jeremías. Jeremías presenta la voluntad de Dios como profeta, esclarece la voluntad de Dios a su pueblo de Israel, pero él, que le ha sido permitido tener visión de futuro y ver la destrucción de Israel, ver cómo iba a acabar Israel, él ve con anticipación lo que Dios iba a hacer con ese pueblo rebelde. Y entonces hay compunción en él, hay lloro, hay lamento de ver cómo las madres encintas serían abiertas para sacarles el bebé y arrojarlas contra la pared. Ver tantas atrocidades, y por eso vienen sus lamentos. Por eso se llama el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Ruth se lee como una novela. Hay emoción en las palabras y además tiene un final feliz. Cuán humana y cuán bella es la escritura. No son los relatos míticos, las fábulas de Esopo, que la tortuguita bla 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 bla, que la liebre bla 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 bla. Es la vida de usted, de un ser humano de carne y hueso, que llora, que ama, que siente, que se enoja, que se alegra, que canta. Esa es la vida humana, la verdadera vida humana. No es mítica, de un hombre parado allí como ermitaño, con la barba crecida y sin bañarse, sin comer, pretendiendo con eso ser más santo. No es la vida cotidiana de usted y mía. Buscando los frijoles, cómo no, buscando las tortillas para hacernos un taco. Es su vida de usted, es su vida diaria. La vida cristiana es así, la de usted y la mía. No vivimos en el limbo, no vivimos en las nubes, venimos en el planeta Tierra. Pero ¿cuántos siglos nos separan de aquel suceso de Belén? Y sin embargo, todo aquello nos resulta tan cercano. Noemí, con su discurso claro, y Ruth siendo evangelizada. Esto es lo que debemos de ver. La oportunidad
que el Señor nos da para evangelizar. Pero usted ya tiene reservación de hotel, reservación de avión, ya tiene todo para la pachanga. Se nos olvidó, hermanos, el objetivo de esta temporada: dar testimonio. Y esto es lo que debemos de ver aquí. Ruth, siendo evangelizada, precede a otros en el reino de Dios. Usted y yo no pertenecemos a la estirpe del pueblo hebreo. No corre por nuestras venas ningún gene judío. Y sin embargo, siendo ramas silvestres, Dios nos injertó en ese olivo. Ella nos precedió y nosotros le seguimos después. Vos, que no era un aristócrata, era un campesino de pocas palabras. Él no tenía un lenguaje florido como lo tiene el poeta o el político o los pejejistas y su peje. Ya no voy a hablar de eso. La última vez, cierro. Pero era ciertamente un hombre directo, de pocas palabras, pero de carácter confiable, y era íntegro. Sabía que si vos decía esto, lo cumpliría. Esa es la vida integral de un ser humano. Recuerdo en mis tiempos de servicio social, cuando nos dieron la encomienda de ir con el pueblo y hablarles y decirles, los campesinos nos dicen, no, nada más cuando son pasantes, ya cuando se titulan se olvidan de nosotros. ¿Sí? No querían nada con nosotros. Pero vos gozaba de una reputación, de aunque hablaba poco, lo que decía lo cumplía. Pero no debemos olvidar que Ruth forma parte de las Escrituras. Por eso no podemos ignorar nada de las Escrituras. No se trata aquí de un mero idilio rural. Ay, te quiero, me quieres, un besito, otro besito, y bla, 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 como son las películas. Lo que estamos aquí leyendo es una parte de la historia de la redención. Jesús nació de un vientre materno. Corrió por sus venas sangre, hemoglobina, plaquetas, hematocrito, etc. No era una sangre celestial, era sangre humana, roja, como la de usted y como la mía. De manera que a través de la historia que Él controla, el Señor nos muestra cómo obra a través de aquel tiempo oscuro de los jueces. No había rey. Cada quien hacía lo que se le venía en gana. Cada quien se imaginaba a Dios como se lo imaginaba o decía, Dios no existe. Bueno, no hay mucha diferencia con lo de ahora. No sufrimos de religiones. Hay de a 3 por el peso y se lleva 100 de regalos. Hay escépticos, sí. Hay de todo. Hay bobalicones que todos se lo creen, también. En nada hemos mejorado. Pero el Señor, pese a la ingratitud humana, Él estaba cumpliendo la promesa dada en Génesis 3:15. Estableceré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, hablaba de la serpiente, y la simiente suya, hablaba de la mujer. Estaba hablando de ese otro Adán, el que sí iba a cumplir con lo que debería de hacer el primer Adán y cada uno de nosotros, y que a partir de entonces quedamos imposibilitados, incapacitados. Ni podemos ni queremos hacer el bien.
En apenas unas conferencias que acabo de dar en noviembre, alguien se paró y decir, no podemos ignorar las cosas buenas que aportó Aristóteles y Platón a la humanidad. Bueno es solo lo que Dios llama bueno, no lo que usted cree que es bueno. El catecismo de Heidelberg también es explícito en ese sentido para explicarnos cuáles son las buenas obras. Primero, las que glorifican su nombre. Primero y segundo, las que se hacen conforme a la palabra de Dios. Y tercero, solo aquellas que son hechas por los hijos que han nacido de nuevo. Todo lo demás el Señor lo considera basura. Es ofensivo, yo lo sé, pero ese es el Evangelio. Porque Dios no tiene compromiso con nadie, ni anda buscando hueso, aunque sea de pollo, aunque todos quisieran huesos de dinosaurio, por supuesto. Ay, dije que ya no iba a hablar de eso. Bueno, hermanos, la llegada del Rey Jesús estaba anunciada. La llegada del Rey Jesús era inminente. Al linaje de las cananeas, Tamar y Rahab, ahora se suman Ruth la moabita, extranjeras, paganas, filisteas, como dice cierto pastor, hijas de Jezabel, como dice cierto pastor, que a lo mejor ustedes conocen. Pero la moabita llegaría a ser, miren, Mateo 1:5. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y de Isaí viene José. Entonces vean, encontramos aquí ahora a Ruth como antepasada de nuestro Señor Jesucristo. En la historia de la salvación, Moab no tenía lo que se dice un buen nombre. Moab era fruto de una unión incestuosa, ¿recuerdan? Las hijas de Lot emborracharon a su padre y buscaron descendencia con él. Y aquel mismo Moab resultó ser un peligro mortal para Israel en Baal Peor, donde las jóvenes moabitas fueron enviadas para inducir a Israel a la fornicación y a la apostasía. Envíaselas y vas a ver si los resisten. Y no resistieron el cañonazo de las jóvenes moabitas. Moab, ¿no decía también la ley que un moabita jamás podría entrar a la congregación de Israel? Deuteronomio 23:3, ahí está claro. Moab estaba emparentado con Israel, pero por eso el Señor mantenía a Israel lejos de aquel pueblo que servía a su dios Quemos en un culto impúdico y sensual. Como el carnaval de ahora. Cómo se exhiben y cómo mueven el bote. ¿Sí? Parece ser que la que mueve más la cadera es la mejor bailarina. Esas son sus fiestas. Sus fiestas para antes de la Cuaresma, para antes de la Semana Santa. Y lo invitan para que usted vaya al carnaval de Veracruz, al carnaval de Mazatlán, etc. Y hasta el Piripollo también luego nos invitan. Ah, pero ese es el de los muertos, ¿verdad? No. Pero ahí está Ruth. Ruth, una de las hijas de Moab. ¿Por qué? Porque no es del que corre, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y tuvo misericordia de Ruth, como la tuvo de usted. No lo dude. Usted está aquí por la misericordia de Dios. Usted está aquí por la gracia de Dios. No obstante, ¿de qué forma tan hermosa vence la gracia de Dios aquí? Porque jamás triunfará el pecado sobre la gracia, jamás. ¿Cómo brillan los colores de Pentecostés en este libro donde se lee a Ruth? Que por cierto, solían leer los judíos en sus sinagogas. Ruth resulta ser sencilla,
de un solo pensamiento, con un solo objetivo. Cuando ella decide seguir a Yahvé o Jehová, lo que está haciendo en automático, renegando de su Dios Quemos. Y lo hace con todo su corazón. Ella incluso elige, a pesar de lo que le dice Noemí: vete, regrésate. Su nombre, Noemí, significa delicia, significa encanto, significa alegría. En aquel entonces, los nombres eran una confesión de fe. Hoy le dicen dulce y está más amarga que un limón, ¿verdad? Los nombres eran confesión de fe. Un padre le puso a su hijo Joel, apócope de Jehová, yo. Él, desinencia, Dios. Con ese nombre en su hijo quería decir: Jehová es Dios. No hay Quemos, no hay nada, ni Huitzilopochtli siquiera. Un solo Dios. Pero se ve que Noemí no tiene la menor intención de hacerle fácil el camino a Ruth en su camino a Jehová. Aconseja a sus dos nueras enviudadas que es mejor volverse sobre sus pasos, que el Señor esté con ellas y que le dé descanso. En otras palabras, Dios que te bendizca. Es lo que le estaba diciendo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Pues cásate otra vez, para que no te quedes para forrar Biblias. ¿Qué tipo de futuro puede ofrecer Israel a una moabita casadera? En este contexto histórico y cultural, ¿quién se casaría con una mujer extranjera y pobre? Y además, la mano de Dios parecía estar contra Noemí, así que todo saldría mal. Es así como nosotros vemos la realidad. ¿Quién va a dar un cacahuate por ti? Pero ¿cómo ven? Dios tiene misericordia de nosotros. Como decía mi madre, no falta un roto para un descosido. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios está ahí. Él da la mujer virtuosa. Él da el hombre. El problema es cuando tú buscas tu hombre, cuando tú buscas tu mujer, cuando Dios no entra en tus planes. Entonces, no te sorprenda lo que ocurre. No había futuro, humanamente hablando, para Ruth. Pero aunque Orfa se vuelve a su pueblo, porque si le dio mello, ¿qué voy a hacer allá? Extranjera, un Dios extranjero, sin dinero, no, ¿quién me va a hacer caso? Si mejor me regreso. Aquí a lo mejor algún descendiente de Carlos Slim y ya la hice. Ruth se queda. Y se queda al lado de Noemí. Y subraya este acto con un juramento y una confesión de fe. Esta es nuestra vida cristiana. Una perenne confesión de fe, donde usted se para, sin que use un tatuaje, sin que use una medallota, sin que use una chamarrota, que digan: este es cristiano, este es diferente. Nuestra vida también predica, nuestra vida también confiesa, nuestra vida también evangeliza. Y ella dijo: tu pueblo será mi pueblo. Pero ¿cómo decimos? Ah, no, yo me casé contigo, no con tu mamá, no con tu papá. Bueno, es que hay ciertos papás que sí son metiches, hay que reconocer. Sí, pero fuera de ello, mi esposa tiene familia, mi esposo tiene familia. Lo que yo le haga a su familia, pues es como si la afrentara a ella, y viceversa. Pero ella dice: tu pueblo será mi pueblo.
Los que tú amas, yo amaré. Y tu Dios, mi Dios. Nada de que tú te vas a misa y yo me voy al culto. O tú te vas a meditar con los budistas y... No, ¿qué te pasa? ¿Sí? Por eso dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual. ¿Para qué? A ver si te dan permiso de ir a la iglesia. A ver si te... Pues no puedo porque no me dan permiso. Bueno, ustedes escogieron eso. Algunos escogieron eso. Y unos ya están pagando. Y amargo. Y los padres también están pagando. Y amargo. Pregúntenles y verán. La tentación para Ruth se hace más grande cuando Noemí le dice al llegar a Belén, paradójicamente llamada casa de pan. Ella llega y dice, me fui llena. Llevaba esposo, llevaba hijos. Y Jehová me hace volver vacía. Va con una mujer que no le va a ayudar en nada, ¿no? ¿Con quién se juntó? Antes lo que quiere es mi apoyo. Noemí ahora se ha convertido en Mara, que significa amarga. Pero vean, cuando no vemos, hermanos, a Dios. Noemí solo vio que no tenía maíz en sus manos, que no tenía cebada. Bueno, en buen mexicano, que no tenía frijoles, ni carnitas, ni barbacoa. Pero no iba con ella Ruth, su nuera. Ya no iba sola. Ya tenía algo, alguien con quien platicar. Esto lo saben las madres que han sido bendecidas con tener hijas. Porque hay madres que no tuvieron hijas. No estamos diciendo que los hijos sean peor, de ninguna manera. No. Pero vean, Noemí no podía ver esa bendición de parte de Dios. No vuelves sola, no estás sola. Te he enviado un ángel y ese ángel se llama Ruth. No podemos ver, hermanos. Solo vemos que ese que está a mi lado come. Solo vemos que ese que está a mi lado hace esto, que te pide esto. Eso es lo único que vemos. Pero no podemos ver la bendición de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver. Yo escuché tristemente de un cristiano al que le preguntaba si el Señor ya les había bendecido con hijos. Y su respuesta fue, dice, no, en estos tiempos un hijo es una maldición. He escuchado de un cristiano, hermanos. Claro, son chillones, ¿a poco no? Claro que si no nos dejan dormir al principio, ¿a poco no? Que piden, pues sí, pero son bonitos, ¿a poco no? Sí, tener un chillón así en los brazos y toda la cosa, y verlo crecer poco a poco, y después lo rebasan a uno. Después los que nos cuidan son ellos, hermanos. Bueno, todas esas son delicias de la vida que no alcanzamos a ver. Solo vemos que ¡ay, la colegiatura! ¡Ay, el uniforme! ¡Ay, híjoles! Ya, por favor, ¿no? Y yo recuerdo que de la noche a la mañana me decían, necesito material para el taller. Pero oye, ¿no te lo podía haber dicho por lo menos 48 horas tu maestra? ¿Ven? Así es la vida. Pero en su escepticismo no había podido ver la fidelidad de Ruth. Renunció a un pueblo, renunció a una religión y renunció a una familia para estar con usted. Eso debe mover nuestro corazón a gratitud. Pero la moabita no se dejó desviar del camino escogido junto a la iglesia antigua. La iglesia no comenzó en Pentecostés, hermanos. La iglesia comenzó en el mismo paraíso, porque la iglesia la forman aquellos que han creído en el segundo Adán, en Cristo. Y ahí ya estaba anunciado Jesucristo. El nombre de Eva no era Eva, era Adama, varona. Y cuando el Espíritu Santo le revela su gracia a Adán,
le cambia el nombre a su Adama y le pone Java, vida, porque había nacido de nuevo por la fe en Cristo, en el Cristo que iba a venir. Aquella muchacha se tomó en serio su confesión de fe. Empezó a vivir en circunstancias particulares la ley de Dios. Lo hizo también en la vida práctica. El Señor había estipulado que las viudas y los huérfanos, los extranjeros y los pobres, podían recoger espigas en los campos segados. Hoy no. Hasta la basura de nuestro closet lo ponemos en venta de garaje. Ya no somos capaces de darle nada a los pobres. Ya no me ajusta la chamarra, pero tengo la esperanza que, pues no sé, que voy a bajar de peso. Y lo que bajo es un microgramo. ¿Sí? Ruth aprovechó aquel mandamiento. Y así llegó, no por casualidad, por fortuna, afortunada. Quite eso de su boca. Bórrelo o quémese la lengua con carbón. Porque Fortuna es la diosa Tige, diosa de los griegos, la que te da lo que tiene. No, no es cierto. Es Dios quien nos lo da, providencialmente. Ruth fue al campo de Boz, y Boz sí cumplía con la ley. Dios no, levanten todo, que no quede ni un grano. Todo es dinero, time is money, time is money. ¿Usted ve los anuncios en la tele? ¡Qué maravilla son esos productos! Cuando los recibe, se les descompusieron en el primer uso. Aquí se ve que quien guarda la ley en la vida cotidiana recibe bendición. ¿Se acuerdan de la exposición de los abogados? De los 3 principios de la ley. Sí. Las tres caras de la ley. Amor, uno de ellos. ¿Recuerdan? Quien guarda la ley, sí, quien guarda la ley recibe bendición. La ley no te aprieta el cogote. Las leyes humanas sí, porque tratan de estrangularte y exprimirte así, mira. Cuidado con el SAT, ¿sí? No, tiembla usted así cuando ve así un comunicado del SAT. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? No. Cuidado, hermanos. Ruth no tuvo reparos en ir a espigar. Una tarea no muy agradable para ir entre los segadores. Como dicen ahora los muchachos, que luego empiezan a aventarle los canes. Así que, pues era difícil, pero ella fue. Sabía que la podrían molestar. ¿Y qué dice vos? He dado órdenes que nadie te moleste. ¿Sí? Pero Ruth no se escandalizó por el comportamiento raro y poco delicado de algunos miembros de aquella comunidad. No dijo como muchos dicen, si así es la iglesia, pues entonces mejor me voy. Todos son igual de hipócritas. Ruth primeramente se había inclinado por el Señor de la iglesia y por eso perseveró. Por esa razón Boz le dice, has venido a refugiarte bajo las alas del Señor. Es la primera sección, les dije, de la exposición de esta tarde. Allí quiere quedarse, también en su lucha por vivir y por aquel camino. Entra también la gracia del Señor en su vida. Aquí vemos a Ruth bajo las alas del Señor, guiándola. Ruth no había nacido, pero ya el Señor le había asignado a Noemí como su ángel, la que le llevaría el Evangelio. Usted es un ángel, usted tiene el Evangelio, usted debe de llevarlo a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos. Todos ellos necesitan. Que sean orgullosos y que no lo quieran reconocer, eso no quiere decir que no necesiten. Ustedes saben que hay pobres, pero orgullosos, que no reciben o no quieren recibir ayuda. Ahora ya vemos a Ruth bajo las alas de Boz. Dios conduce a Ruth
ahora la deposita y le dice a Booz: cuídame a esta mi hija. Y Booz entonces toma ahora su tarea, su responsabilidad, la respuesta que él tiene que dar a la palabra. Su nombre Booz significa fuerte, fuerza. Booz resulta ser un pariente de Noemí. La ley amparaba de dos familias a una familia empobrecida y en vías de extinción. Levítico 25 habla de la posibilidad del rescate de la tierra. El pariente más cercano tenía que comprar el terreno vendido y devolvérselo a sus familiares empobrecidos. Deuteronomio 5 habla del matrimonio entre cuñados, el levirato. Cuando un hombre muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con su esposa. El primogénito llevaría entonces el nombre del hermano muerto y de esta forma no se borraría el nombre de Israel. El hombre que se casara con aquella mujer sin hijos es en realidad también su redentor, que en hebreo es Goel, y que también significa libertador. Él se encargará de edificarle casa a su hermano para que su nombre no sea borrado. Con este trasfondo, hay que leer el capítulo 3. Noemí no está ciega, ni es una tonta. Noemí es astuta y juega cierto papel en la vida de su nuera Ruth. Y quiere llevar a Ruth, diríamos aquí, al éxito. No es la suegra que quiere hundir a la nuera. Es la suegra que quiere que su nuera se levante. Esta ley del sustento a los pobres es la que determina su acercamiento a la era de Booz. El hombre le había dicho que ella había venido a refugiarse bajo las alas de Yahvé. Y en aquella noche memorable, Ruth le contesta en el capítulo 3, como lo vamos a ver después: extiende tu ala, es decir, tu capa, sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Era una declaración de amor, porque tiene que verse. En el matrimonio tiene que haber amor. Si no hay amor, entonces nada más estamos viendo cruza de animales. Pero nosotros no somos animales. Ella te ama, él te ama. De otra manera, no hubiera hecho lo que ha hecho. Eso es difícil de entenderlo para nosotros los humanos, porque nosotros calificamos el amor conforme a nuestro corazón, no el amor conforme a la ágape que Dios nos describe en las Escrituras. Si viéramos las Escrituras y luego viéramos a lo que el Señor ha puesto delante de nosotros, entonces diríamos: ¿cuánto me ama Dios? Ruth. Puesto que Ruth se había refugiado bajo las alas del Señor, Booz tenía que extender su ala sobre de ella. Ahora, Booz tenía que cumplir la voluntad de Dios. Como dice: no os unáis en yugo desigual. Entonces el joven y la señorita tienen que ver eso, que esa es la voluntad de Dios. No, pero Pancho Nopales tiene esto, tiene lo otro y se parece a tal artista. No, Booz digo, él era un rico, era un campesino, áspero, rudo si ustedes quieren, pero con lana. No traía su pick-up o la Cheyenne, pero tenía. Y una extranjera, pobre, no, pues ¿qué te pasa, no? Hombre, por lo menos una señorona así, de mi categoría, alguien diría, ¿no? Booz quiere cumplir la voluntad de Dios, porque él sabía que el nombre de su pariente estaba en vías de extinción, y a él le tocaba resaltar, hacer resurgir el nombre de su pariente. Pero hubo amor, hermanos, hubo amor. Eso no lo vemos. No lo vemos en el libro cuando lo estamos leyendo. Pero sí había amor en ambos. Esa es una ley universal. No puede haber matrimonio sin amor.
Bueno, sí lo sabemos, ¿verdad? Que existen matrimonios pero eso no es bíblico, hermanos. Leyendo entonces entre líneas, y les voy a dejar esa tarea, notaremos que Boaz y Ruth están profundamente enamorados. Como que buscaban, como decía, ocasiones para estar juntos, como que, ay, por casualidad, nomás lo estoy usando, güey. Iba pasando por aquí, ¿no? Y te vi. No, yo iba con la esperanza de verte, ¿no? Pero dije, por casualidad. No, aquí había amor. Pero el vínculo entre ellos no es solamente la hormona natural, las ansias desesperadas naturales, no, es en el amor al Señor donde se encuentra el amor verdadero entre dos personas que se aman. Si Él no ama a tu Dios, ¿cómo te va a amar a ti? ¿Cómo le crees? Qué tonta eres, qué tonto eres. Y te lo creíste. Dice el Señor, quien no ama su cuerpo, pues no puede amar a su mujer. ¿Sí? Entonces, pero no era un simple amor natural. Es en el amor en el Señor. Boaz se asombra del hecho de que Ruth no va a pescar un hombre cualquiera, sino que busca solucionar sus problemas por vía de la ley del Redentor. Aunque Boaz, por lo visto, era mayor que ella. Respetando aquella misma ley del rescate, Boaz espera, antes de casarse con Ruth, porque hay otro pariente que es el primer candidato para el acto de rescate y que tiene la primera opción. No dijo, órale pues, no, hay alguien antes de mí. Eso habla de la integridad de un hombre, hermano. Mientras tanto, Ruth recibe sus 6 medidas de cebada para llevarlas a Noemí. 6 es un número cualquiera. No, 7 es el número de la perfección entre los judíos. Solo faltaba un paso. Y es como luego decimos en buen lenguaje coloquial. Nos comemos la torta antes del recreo. No esperamos el paso 7. Esos somos los humanos, hermanos. Así nos la gastamos. Por aquí no. Aquí está viendo un momento que soy lento. Las cosas deben de hacerse como Dios manda que se hagan. En el lenguaje secreto del amor, todo saldrá bien. Ya casi han llegado al número 7. Por último, el capítulo 4 nos ofrece el episodio final. El pueblo en la puerta se conmueve con ellos. Los ancianos pronuncian un discurso en la ceremonia nupcial. Cuando las cosas se hacen en orden, la comunidad apoya. Cuando no consideras a la comunidad te deja. Eso tenemos que aprenderlo. Vean, ¿a cuántas de las bodas aquí hemos asistido como iglesia? Ni por enterados nos dimos para comenzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hubo el orden. No hubo el orden que Dios estableció. ¿Sí? Los ancianos pronuncian un discurso en la ceremonia nupcial que está sembrado de recuerdos de la historia nacional de Israel. Se menciona a Raquel y Lea, pero también a Tamar. ¿No se trataba con Tamar igualmente de una especie de matrimonio deliberato? ¿Y no había el Señor bendecido aquel camino curioso del nacimiento de la descendencia de Judá? ¿Hay aquí quizá un consuelo para Ruth? El origen de la tribu de Judá tampoco es impecable. Tamar no era judía. Y vean en qué circunstancias concibió Tamar. ¿Sí? Pero, ¿cómo fue concebido Judá? Vean entonces cómo Dios de esa podredumbre de pecado, de ese pantano de pecados, nos saca y nos limpia
toda esa escoria con la que llegamos al cuerpo glorioso de Cristo. En todo caso, nosotros que nos hallamos al otro lado de los hechos de la salvación, oímos aquí el evangelio de la libre gracia de Dios. Aquí hay evangelio, hermanos. Si no lo podemos ver, necesitamos del colirio que recomienda el escritor de Apocalipsis. Ruth la moabita sigue caminando por el mismo camino que la iglesia y se convierte en sierva y vaso del advenimiento del Redentor Jesucristo. Para ella se vuelve una realidad el dicho de que fuera de la iglesia no hay salvación. Si hubiera seguido con Quemos, si hubiera seguido en Moab, ella no hubiera sido descendiente de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, también los ojos de Noemí empiezan a brillar. La vida no se acaba mientras usted respira. Tiene esperanza. Llénese de ilusiones mientras vea, mientras respire. La amargura desaparece en Noemí y un resplandor mesiánico ilumina la existencia. En conclusión, hermanos, vocación, oficio y amor, todos deben de estar bajo la bendición del pacto. Si no lo es, tu trabajo será una maldición, porque tu trabajo te va a arrancar de la bendición, de la gracia de Dios. Te aleja y no lo puedes ver. Si no lo hacemos así, nuestro oficio no tiene significado delante de Dios. Así seas lo que seas. Pero si lo haces en fe y en amor, así seas panadero o un humilde carpintero, tu mesa o tu silla es una ofrenda a Dios y no olor podrido delante de Dios de los dineros que hagas con un trabajo con el cual no bendices a Dios. No están desligados vocación, oficio y amor. Es decir, toda la vida cotidiana debe de estar rendida al servicio del Señor, incluyendo el amor. ¿Lo oyen, jóvenes? ¿Lo oyen, señoritas? ¿Lo oyen, madres jóvenes, esposas jóvenes, esposos jóvenes? Todo debe de estar bajo el poder del Señor. Eso es el libro de Ruth, hermanos. En los días en que los jueces gobernaban, pese a la ingratitud de su pueblo, la obra de Dios avanza. Vuélvase usted ocioso, como lo explicábamos hace 8 días. ¿Cuál es el ocioso? El que abandona su puesto. El que se autojustifica. Pues hoy tenía que estar aquí. Y dejó su puesto. En el ejército, hermanos, eso es peligroso. El militar que abandona su puesto, pregúntenle cómo le va. En tiempos de paz y en tiempos de guerra, yo creo que solo puede elegir si es calibre 38 o 9 milímetros. Abandonar el puesto, hermanos, es terrible. Y esto no lo hemos visto muchos, de los cuales el Señor nos ha llamado para servirles en algún oficio dentro de la iglesia. Fácilmente tomamos los puentes, igual que cualquier otro pagano. A pesar de la ingratitud de su pueblo, la obra de Dios avanza. Eso sí, no se va a parar por usted. Téngalo por seguro. El reino no se detiene. Y la llegada de la simiente de la mujer, el hijo de la promesa, cada día se aproxima más y más. Brotará un renuevo, el león de la tribu de Judá, con Tamar y Ruth como antepasadas. La llegada del Mesías se acerca inexorablemente. Maranata, el Señor viene. Vamos a orar. Padre, nuestro corazón ha sido sacudido, Padre, por tu gracia,
por tu misericordia y por tu bondad. Pero nuestro corazón también ha sido compungido por nuestra ingratitud, por nuestra soberbia, por nuestro pecado, por nuestro abandono. Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu fidelidad, porque tu Hijo ahora es una realidad de nuestras vidas, porque ahora yo puedo decir, amo a Jesús. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Redentor, Jesús es mi Goel, porque tú me abriste los ojos. Y yo quiero que mis hijos, yo quiero que mis parientes, que mis amigos, que todos, Señor, en tu misericordia, ellos puedan ver cuánto necesitan de ese Goel, de ese Redentor, que es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concédenos las oportunidades para presentárselos, para hablarles del Evangelio. Danos gracia delante de ellos y trabaja en sus corazones para que sean receptáculo vivo del poder de tu Evangelio. Señor, que estas fechas no sigamos, no corramos tras aquellos paganos haciendo lo mismo que ellos hacen, sino que demos un verdadero testimonio de nuestra esperanza en la parusia, en la segunda venida de tu Hijo, nuestro Goel, nuestro Redentor, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. En pie, hermanos, vamos a dar respuesta a la palabra predicada, cantando el himno Alegría por doquiera, número 82.